Ok, vamos a empezar con la carrera número 9. A ver. Sí, la carrera número 9. Bueno, la carrera número 9 la vamos a iniciar con un punto oscuro. Vamos acomodando nuestros hilos. Ahora vamos a hacer un punto claro, un aumento claro. Ahora hacemos 3 puntos oscuros. Hacemos un punto claro. Hacemos un punto oscuro. Hacemos 3 claros. Un punto oscuro. Un punto claro. Hacemos 3 puntos oscuros. Hacemos un aumento claro. Y un punto claro. Un punto oscuro. Siempre acomodamos nuestros hilos, que bueno, es normal que se nos vayan enredando. Punto oscuro. Hacemos un punto claro. Un aumento claro. Tres puntos oscuros. Un punto claro. Un punto oscuro. Tres puntos claros. Un punto oscuro. Un punto claro. Tres puntos oscuros.
un aumento claro, tres puntos oscuros, un aumento claro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un aumento claro, tres puntos oscuros, un punto claro, un aumento oscuro, perdón, un punto oscuro, tres puntos claros, uno, dos y tres, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro y un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un aumento claro, tres puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, tres puntos claros, un punto oscuro. Vamos acomodando nuestros hilos. Un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro,
un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un aumento claro, tres puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, tres puntos claros, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro, y un punto claro, y llegamos a nuestra marca. Tenemos lista esta carrera. Acomodamos nuestra marca, vamos muy bien. Ok, ahora vamos con la carrera número 10. En esta carrera vamos a comenzar con 2 puntos oscuros. Dos puntos oscuros. Ahora vamos a hacer un aumento claro y un punto claro, un aumento claro, un punto claro, un aumento claro. Ahora hacemos 3 puntos oscuros sobre los puntos oscuros de abajo. Son igual 3, 1, 2, 3, un claro, un claro, un oscuro, un claro, un oscuro que nos va a quedar en el centro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro, un punto claro,
3 puntos oscuros, 1, 2, 3, un punto claro, un aumento claro. Tres puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, uno, dos y tres. Un punto claro, un aumento claro, un punto claro. Tres puntos oscuros, un punto claro, un aumento claro, tres puntos claros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro y un punto claro.
3 puntos oscuros, un aumento claro, perdón, un punto claro, un aumento claro, tres puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro y un punto claro, tres puntos oscuros, un punto claro, un aumento claro, tres puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un oscuro, un punto claro, un punto oscuro, tres puntos oscuros, un aumento claro,
acomodamos nuestros hilos. Nos toca un aumento claro y un punto claro. Y un punto oscuro y llegamos al final. Fíjense aquí que como estamos tejiendo una espiral, esta carrera es la que empalma con la de abajo, entonces el dibujo por eso se ve así, no es que está equivocado, sino que este punto es el que estaría aquí abajo para formar esta parte, pero como está en espiral termina así. Entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con esa parte de no hacerlo a juro los puntos, porque después nos vamos a confundir, y por eso a mí me gusta usar el hilo marcador para saber dónde está nuestro inicio y nuestro final. Fíjense que aquí este punto iría aquí abajo si esto empalmara, pero es tejido guayú y es tejido así en espiral. Bueno, muchas gracias, seguimos avanzando.